Seguimos aquí en Mesa de Prensa y ahora nos acompaña el señor Antonio González Nores, exdirector ejecutivo de APSI, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor González? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué le parece toda esta situación de la posibilidad de que el USAID pueda desaparecer? ¿Qué consecuencias podría traer? Bueno, como sabemos todos, USAID es la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Tiene un presupuesto el más alto entre todas las agencias de desarrollo bilaterales, 40.000 millones de dólares al año. En el caso del Perú es el socio de cooperación más importante. Históricamente representa alrededor de un 50% de la cooperación bilateral que recibe el Perú, lo cual es una cifra muy importante. Digamos, en el año 2022 estuvo por el orden de los 157 millones de dólares anuales, bajó un poco en el 2023, que está en el orden de los 128, 130 millones, pero quien le sigue está en 30 millones. Entonces vemos que USAID, en realidad la cooperación de los Estados Unidos ha significado casi 5 veces más que quien le sigue en cooperación. Entonces, la cooperación de los Estados Unidos es una cooperación sumamente importante, ¿no? Y sin duda va a traer repercusiones en el conjunto de la cooperación internacional, no solamente en el Perú, en la región, sino en el mundo. Entonces, sin duda que la desaparición eventual de USAID va a traer y trae consecuencias, ¿no? Ya lo vemos en el día a día. Es verdad que todavía, digamos, el tema no está zanjado, hay ciertamente un tema de competencias constitucionales que está sobre la mesa. Los Estados Unidos es un país que tiene una institucionalidad muy fuerte y eventualmente está en discusión las competencias del Ejecutivo en relación con el tema de la desaparición de USAID. Pero sin duda, si se ha reducido el 95% de su personal, si de los 10.000 empleados quedan 300, entonces estamos hablando de una desaparición fáctica, por usar un término que conocemos bastante bien. Señor González, usted estuvo, creo que más de 4 años al frente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ¿no? La que debe o debía fiscalizar a las ONGs que operan en el Perú. Claro que sí. Mi pregunta es, ¿cuántas de estas ONGs que están en el Perú tenían el deber, la obligación, el requisito de sustentar los gastos que ellos hacían en el Perú o las inversiones con el dinero que recibían del exterior? Sí. No fueron 4 años, fueron 5 años y medio, 5 años, 7 meses para ser exactos, que estuve al frente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que como bien sabemos tiene la función de fiscalizar, supervisar y fiscalizar, no a las ONGs, sino los recursos de cooperación internacional que reciben las ONGs. La plata, ¿no? Claro, los recursos que ellos mismos declaran, ¿no? Entonces, para comenzar, APSI no fiscaliza a todas las ONGs, fiscaliza solamente a las ONGs que están inscritas. ¿Y quiénes tienen la obligación de inscribirse? Las ONGs que reciben cooperación oficial, vale decir, aquellas que reciben cooperación bilateral de gobiernos o de organismos internacionales conformados por gobiernos. Respecto de si una ONG no desea inscribirse, ¿no?, recibiendo recursos de la cooperación oficial, está sujeta pues a un procedimiento de fiscalización. Pero si esta ONG recibe recursos de la cooperación privada, no está en la obligación de inscribirse en la agencia, ¿no? En la agencia, digamos, habrán entre 1.700 y 1.800 ONGs inscritas. De esas ONGs inscritas, 900, 800, 900 son las que proceden a declarar. Y de esas 800 o 900, la mitad ejecutan efectivamente recursos. Entonces estamos hablando de un panorama bastante circunscrito, digamos, aquellas ONGs que tienen la obligación, que declaran y que ejecutan recursos de la cooperación internacional, ¿no? Es verdad que hay algunas que están en falta y podemos revisar
en el registro único de sanciones de APSI, que hay no menos de 1.400 entradas, ¿no?, con ONGs que han sido sancionadas con sanciones de distinta naturaleza. Por no registrar la plata que recibían. Por no declarar la plata que recibieron, por falsear la información, por no ejecutar las actividades a las que se comprometieron. Es un procedimiento, digamos, bastante laborioso, ¿no? Algo de razón tenía Donald Trump, en todo caso, para sustentar justamente la desaparición. Bueno, es una decisión política, ¿no es cierto? La desaparición de una agencia de cooperación es una decisión política. Y créanme que no es el primer país que hace esto. Hace relativamente pocos años, el Reino Unido desactivó su propia agencia de cooperación y la incorporó dentro de la Cancillería inglesa. Igual hizo Canadá. Canadá tenía una agencia de cooperación de larga data y también la asimiló a su Ministerio de Relaciones Exteriores, Cooperación y Comercio. Ahora, desaparecer una agencia de cooperación no va en contra de los propios intereses de los Estados Unidos y le puede jugar en contra, porque yo entiendo que un país como Estados Unidos quiere tener la mayor influencia sobre la mayor cantidad de países posibles. Si elimina USAID, pienso yo que la influencia de este país en nuestra región puede disminuir y puede aprovecharlo quizás su acérrimo rival, ¿no?, que es China, que puede ocupar ese espacio. ¿No le puede salir, digamos, el tiro por la culata de Estados Unidos con esta jugada? Me imagino que ese tipo de cálculos se han hecho al momento de tomar una decisión de esta naturaleza, ¿no? Países que hoy día son protagonistas en la escena internacional y que no lo eran hace 20 o 30 años, más bien han creado agencias de cooperación. Y hay agencias de cooperación, por ejemplo, la cooperación china, hace 5 o 6 años creó una agencia de cooperación internacional. China es un país con una larga tradición de cooperación, pero no tenía una agencia responsable de la cooperación internacional. La ha creado hace unos 5 o 6 años. La agencia de cooperación de Turquía, como sabemos, Turquía es un país OCDE, pero no forma parte del Comité de Ayuda al Desarrollo. Turquía no solamente ha creado una agencia de cooperación, ha fortalecido sus relaciones bilaterales en materia de cooperación, ha establecido una oficina regional en Bogotá y, por ejemplo, es una cooperación que puede resultar muy prometedora, digamos, en el mediano y corto plazo. Ya en su momento se han establecido relaciones con la cooperación turca y así sucesivamente, pero efectivamente pudiera ser que en Estados Unidos primó más la decisión política de suprimir una agencia que tiene más de 60 años, que a lo largo de estos 60 años ha tenido básicamente digamos, un apoyo bipartidista, porque se han sucedido los gobiernos demócratas, republicanos, y USAID ha seguido, digamos, trabajando regularmente. El presidente Trump ha vuelto después de 4 años, ¿no es cierto? Hace 4 años USAID no era lo que es ahora. Entonces, creo que es una decisión política que se toma en un contexto muy especial además, ¿no? Un contexto en el cual la cooperación al desarrollo está sufriendo una gran transformación. Yo quiero regresar a este punto que usted nos dijo, que es un hecho, ¿no?, un poquito que resalta. Usted me dice que durante su gestión encontró algunas ONGs que falseaban información, ¿verdad? Otras que no respondían a los fines que inicialmente era por los cuales se le mandaba el dinero de la cooperación. Yo me acuerdo que en Perú 21 el año pasado revisamos la información del 2023, la información anual de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y más o menos lo que nos decía era que las ONGs no estaban obligadas a sustentar el dinero y muchas no lo hacían, y por más que la agencia peruana le pedía, oye, ponte al día, ellas no tenían la obligación de cumplir plazos y ponerse al día. Y en paralelo seguían haciendo, por ejemplo, ONGs ambientalistas seguían haciendo campaña con el dinero que les entraba del extranjero, campaña contra la minería formal, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas de estas ONGs usted durante su gestión se pudo identificar? Bueno, APSI tiene un plan de fiscalización, un plan de supervisión que es anual, ¿no es cierto? Este plan, como toda la supervisión que se efectúa en el ámbito del sector público, es aleatoria, es decir, no se fiscalizan todas y cada una
de las organizaciones, sino aleatoriamente en función de ciertos criterios objetivos, ¿no es cierto?, cantidad de recursos involucrados, nivel de pobreza de la región, si es o no es de frontera, si la ONG tiene alguna denuncia, etc. Entonces, se hace un plan que incorpora, ¿no?, un cierto número de ONGs. Entre un 5 y un 8% digamos, de las ONGs que se supervisan en el marco del plan de supervisión, digamos, se detectan irregularidades, ¿no es cierto? Y esas irregularidades pasan, ¿no?, a un tribunal administrativo que se encarga de determinar la gravedad de la falta y que la sanciona, ¿no?, a las ONGs. Digamos, si nosotros revisamos los planes de supervisión del 2011, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces se han supervisado regularmente entre 100 y 200 De ONGs 1000 y algo que están inscritos. al año. ¿Perdona? De 1000 y un poco más que están De inscritos. 1000 y ¿no? un poco más, Es el entre 100 10%. y 200. Sí, porque además está en función de los recursos con que cuenta la agencia, ¿no es cierto? La supervisión no es una supervisión de papeles, es una supervisión en la que hay que desplazarse al sitio, claro, donde trabaja, claro, la ONG. Entonces, ¿no? ¿Y el otro 90% se supervisa solo, entre comillas? No, se autosupervisa. Están obligados a hacer la declaración. Que pueden falsearla. Y ahí viene la... Sin duda, si se detecta una falsedad en la declaración, inmediatamente, como les digo, hay un registro único de sanciones con 1.400 entradas. Ahí pueden ver ustedes cuáles son las ONGs que han sido sancionadas en el marco de este procedimiento. Es un procedimiento administrativo sancionador. Y en el caso de Devida, por ejemplo, ¿cuántas veces se supervisó? ¿O siempre se supervisaba a Devida? Porque creo que es uno de los principales afectados con esto. Bueno, Devida tenía un apoyo muy importante de USAID, 20 millones de dólares entre el 2018 y el 2022, ¿no es cierto? Devida ha ejecutado los recursos de USAID. En el caso de Devida es un organismo público, no es una ONG. Y en consecuencia, Devida ingresa los recursos que recibe de USAID en su presupuesto institucional. Y ese presupuesto es fiscalizado por la Contraloría General de la República, por los mecanismos del Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la supervisión de APSI es respecto de la utilización de los recursos de cooperación, pero ya al ingresar al presupuesto, ya esto tiene los mecanismos propios de la fiscalización pública. Los 20 millones de dólares de apoyo efectivamente va a perjudicar. Bueno, no sé cuánto le quedaría por ejecutar a Devida en este momento de los recursos aprobados, el convenio del 2018, pero sin duda la suspensión por 90 días va a afectar. Ahora, yo creo que tenemos que esperar un poco para ver cómo se desenvuelve el proceso, ¿no? Este tema de las drogas es un tema sumamente sensible, no solamente para nuestro país, es sensible a nivel internacional, apoyan los Estados Unidos a través de USAID, apoya la Unión Europea, apoyan otros países también que eventualmente pueden ser afectados por el tráfico de drogas. Entonces, yo creo que hay temas que se van a mantener, hay temas que sin duda, ¿no?, el hecho de que el presidente Trump haya retirado, ¿no?, a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático indica claramente de que no van a haber recursos para cambio climático. Pero yo creo que para el tema de lucha contra las drogas, sustitución de cultivos ilícitos, eventualmente va a continuar la cooperación. ¿Y qué le falta a APSI para poder fiscalizar más y mejor? Recursos. ¿Muchos? Significativos, dependiendo, digamos, del nivel de supervisión que se exija. Yo estoy seguro que la sensibilidad política está por otorgar mayores recursos a la agencia para poder incrementar las actividades de supervisión y fiscalización. Y esto es absolutamente posible, no se necesita ninguna nueva ley, ninguna norma. Ya el año 2015 una decisión política de las 200, entre 150 y 200 ONG que se fiscalizan regularmente en el plan anual de supervisión, se pasó a supervisar 800, o sea, prácticamente a todas las declarantes. O sea, sí se puede.
es cuestión de decisión política y de recursos. En el año 2024, el año pasado, yo ya no estaba en la agencia, pero por gestiones del actual canciller, que en ese momento era secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, se consiguieron en la discusión presupuestal recursos adicionales. Entonces, el año pasado, no estoy tan al tanto, pero se han incrementado por lo menos en un 25% los recursos dedicados a la supervisión de ONGs. ¿Y es difícil crear una ONG? No, crear una ONG significa pues reunir a un grupo de personas alrededor de una determinada finalidad, van a los registros públicos, establecen la ONG, ¿no? Que es una organización civil sin fines de lucro. En los registros públicos, no sé, pues habrán unas 400.000 organizaciones sin fines de lucro de todo tipo, ¿no? Deportivas, en fin, de distinta naturaleza. Claro, no todas se inscriben en la agencia y no todas reciben recursos del exterior, ¿no? Hay que tener un requisito específico para poder recibir. Hay que inscribirse en inscribirse. APSI. Hay que inscribirse en APSI, hay una serie de requerimientos, esto... Si esta ONG se inscribe en la frontera con Bolivia, o sea, es difícil que la vayan a supervisar, por ejemplo. No, porque uno de los criterios para elegir a las ONGs a supervisar es si están en zona de frontera. O sea que es muy probable que una ONG que se establezca en zona de frontera sea supervisada. Entre dentro del plan anual de supervisión, ¿no? Porque es uno de los criterios que se utiliza. ¿Recuerda alguna, señor González, si le viene algún nombre en la cabeza de alguna ONG que haya sido la más sancionada durante los años de su gestión? Ve usted el registro único de sanciones y la primera que aparece no es AIDESEP, por mencionar una, ¿no? Hay muchas otras ONGs que han sido materia de sanción. Ahora, la labor de APSI se circunscribe al nivel administrativo, claro, ¿no es cierto? Entonces, hay un comité de infracciones y sanciones que determina los alcances de la falta y ve cuál es el nivel de la sanción. Hay una segunda instancia que es el director ejecutivo y si esto puede pasar a la vía judicial, ¿no es cierto? Y de hecho algunas ONGs van a la vía jurisdiccional. ¿Pueden llegar a lavar activos en ese sistema de ONGs? Bueno, como usted bien sabe, en el sistema generado por la Superintendencia de Bienes y Seguros para lavado de activos, ahora se requiere que las ONGs designen a un oficial responsable del seguimiento en materia de lavado de activos, ¿no? Cuando yo me iniciaba en estos menesteres, tener dólares en el bolsillo era delito, ¿no? En los años 70 usted no podía tener dólares en el bolsillo, tenía que declararlos. Usted iba, compraba dólares, ¿no es cierto?, a precio subsidiado. Si regresaba de un viaje, tenía que devolver los dólares. Hoy día tener dólares en el bolsillo no es un delito. Y no solamente eso, sino que una transferencia se le hace con su número de cuentas desde cualquier parte del mundo. Entonces, ¿no? Es una labor obviamente que corresponde a las instancias responsables del lavado de activos, ¿no? Y continuando en la línea de Oscar, la presidenta lo que dice es que muchas ONG apoyan a líderes de la criminalidad. ¿Podría ser cierto esto? Bueno, no he escuchado las declaraciones de la presidenta, he leído sí en el diario oficial las declaraciones de la presidenta y lo que se me quedó fue de que ella dijo pues que los derechos humanos no deberían ser utilizados como arma ideológica, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es una verdad universal, porque los derechos humanos están al margen de cualquier consideración ideológica, ¿no? En el curso de la cooperación internacional, muchas organizaciones no gubernamentales se han dedicado a la defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad, ¿no es cierto?, de mujeres y niños, contra la violencia contra la mujer, incluso ONG que se han dedicado al trabajo en prisiones. Yo me acuerdo del trabajo del padre Hubert Lancier, por ejemplo, ¿no es cierto? El padre Hubert Lancier, que era que fue quien presidió la Comisión de Indultos que se creó en los años 90, ¿no? Había trabajado en prisiones, estableció una ONG que sigue su trabajo y que todos los años, ¿no? Da premios, ¿no? A aquellos privados de libertad
que destacan en distintos campos, ¿no? Entonces, yo creo que hay, digamos, un espacio muy grande para la defensa de derechos humanos que trasciende cualquier carácter ideológico. Señor González, muchas gracias por estar aquí en el programa. No, les agradezco a ustedes. Este abanico de que muchas personas desconocen básicamente, ¿no? Y lo que significa estas ayudas internacionales. Y hay que estar atentos porque este es un tema que va a evolucionar y sigue evolucionando. Lo veremos. Muchas gracias. Muy Gracias amable. a usted. Y mientras tanto, vamos a trasladarnos a Ecuador para poder observar que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, cómo va el conteo, pero me dicen que antes vamos al corte. Luego vamos a ver con estas imágenes que es importante también lo que viene sucediendo en el vecino país del norte. Regresamos.